Bienvenidos a esta tercera jornada del taller de conciliación fiscal. Espero que todos se encuentren muy bien. Muy buenas noches, Raúl. Muy buenas noches a todos. Un abrazo. Espero que se encuentren bien. Bueno, hoy llegamos a la tercera noche de conciliación fiscal. Tenemos por aquí varias cosas preparadas para ustedes, pero antes de eso, pues vamos a saludarlos, ¿no? Bueno, Raúl, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, voy a mostrarles por aquí. Déjenme un segundito, ya les muestro qué tenemos para hoy. Bueno, hoy es jueves, nos queda la hoja número 5 de ingresos de vengados y facturación y la hoja número 6 de activos fijos. Ya hemos evacuado todos los puntos anteriores. Hoy lo que vamos a hacer, colegas, es revisar la hoja número 5, que es muy pequeñita, pero peligrosa. Ahorita se van a dar cuenta por qué. Vamos a compartir un criterio muy importante que deben ustedes considerar ahí en la hoja número 5 en cuanto a la facturación. Y luego la hoja número 6. La hoja número 6 se la vamos a explicar columna por columna y le vamos a decir varios criterios que usted debe tener en cuenta ahí en los activos fijos que están bastante detallados. Evacuando estas dos hojas, estaríamos terminando la totalidad del formato de conciliación fiscal. Después de eso, después de la explicación de la hoja número 6, vamos a hacer un ejercicio para que ustedes puedan utilizar la hoja número 6. Yo se la voy a colocar por aquí, por el chat, para que la descarguen cuando vayamos a hacer el ejercicio y ustedes puedan utilizar y podamos practicar en la hoja número 6. Y posteriormente vamos a hacer una actividad didáctica, le vamos a hacer el quiz, vamos a hacer quiz hoy. Tenemos un quiz de 10 preguntas claves de lo que les hemos explicado durante estos días y bueno, y al final pues hacemos un consultorio con todas las preguntas que ustedes tienen. Vamos a dejar un espacio importante para poder atenderles sus preguntas. Entonces vamos a tratar de desarrollar la temática de hoy en 1 hora y media o máximo 2 horas para irnos a un break y luego el resto del tiempo después del break que quede como tiempo de consultorio para poderle despejar las dudas. ¿Listo, colegas? Bueno, vamos a estar en la hoja número 5. Bueno, vamos a arrancar, colegas, así que espero toda la concentración de parte de ustedes. ¿Listo? Conciliación entre el ingreso contable devengado y la facturación emitida. Entonces, lo primero que les quiero mencionar, colegas, voy a utilizar por aquí el marcador de pantalla para poderme apoyar. Lo primero que les quiero mencionar es que este título puede inducir al error, porque muchas personas piensan que en la hoja número 5 debemos reportar todos los ingresos contables. Claro, como ahí dice ingreso contable devengado, entonces las personas piensan que debemos reportar allí todo el ingreso contable devengado, pero es el ingreso contable devengado que tiene que ver con la facturación emitida. Allí no se reporta todo el ingreso. Ahora usted dirá, bueno, pero eso es una interpretación muy peligrosa porque ahí dice ingreso contable devengado. Bueno, vamos a mirar lo que dice la guía para el diligenciamiento de la conciliación. O sea, a ver si no lo tengo aquí. Sí, aquí está. La guía para el diligenciamiento de la conciliación fiscal. Entonces, esto ya lo mencionaba yo en el primer día, pero sé que generó dudas y como estamos en la hoja número 5, pues tengo que volver a retomar el tema. Esta guía de diligenciamiento del reporte de la conciliación es un documento que expide la DIAN y que cuando usted descarga el prevalidador, pues a usted le aparece en la carpeta del prevalidador. Es muy importante la guía. ¿Listo? Cuando usted mira la guía y allí donde habla de la estructura del formato, se habla de las 7 hojas. En la quinta hoja, la quinta hoja, la de ingresos y facturación, dice
corresponde a la conciliación entre el ingreso contable devengado y la facturación emitida en el periodo respecto a los conceptos y rubros facturados. ¿Respecto a qué? Respecto a los conceptos y rubros facturados, ya sea porque la persona factura de manera obligatoria, porque no obligado a facturar, o porque lo hace de manera voluntaria, pero tengo que diligenciar allí el ingreso contable devengado, pero con respecto a los rubros facturados. Eso me dice la guía. Ahora, también hay un documento, también emitido por la DIAN, de preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas, preguntas frecuentes. En la pregunta número 4 se vuelve a abordar el tema. Dice, si expido documento equivalente a la factura, debo diligenciar la sección H5, ingresos y facturación, y la respuesta de la DIAN es no. Si es una respuesta de la DIAN, ¿listo? Eso no es criterio profesional sencillamente, es una respuesta de la DIAN. Dice no, la sección hoja 5 de ingresos y facturación, que es esta que estamos viendo aquí, la hoja número 5, deberá ser diligenciada solamente por los contribuyentes que expidan la factura contemplada en el numeral 16145, esa es la factura electrónica. En el desarrollo de sus operaciones, ya sea que lo hagan en cumplimiento de la obligación o que lo hagan de manera voluntaria. Entonces, los facturadores voluntarios también están obligados a presentar allí esos ingresos contables. Miren lo que dice el segundo inciso. Es importante anotar que esta sección hace referencia única y exclusivamente a los conceptos facturados. Ahí está clarísimo, colega. Única y exclusivamente a los conceptos facturados. Por lo tanto, no incluye en el reporte otros conceptos sobre los cuales no se expide factura. Entonces, colega, si usted tiene, por ejemplo, ingresos por intereses que surgieron de un CDT, no es necesario facturar esos intereses y por lo tanto ese ingreso usted no lo tendría que reportar aquí, porque algunos dicen otros ingresos y reportan ahí el resto de los ingresos. No debe hacer eso. Si usted tiene ingresos, por ejemplo, por donaciones, las donaciones no se facturan, entonces no lo vamos a reportar allí. Si usted tiene ingresos contables por diferencia en el valor razonable, eso no se factura, no lo vamos a reportar. Si usted tiene ingresos por intereses implícitos, no lo vamos a reportar. Solo vamos a reportar el ingreso contable devengado, pero que tiene que ver con los conceptos facturados. ¿Ok? Entonces, que quede muy claro eso porque es un error recurrente. A veces colocamos allí y pensamos que este formato tiene que coincidir con los ingresos que tengo en el balance de comprobación o con los ingresos que están en la declaración de renta. No tiene que coincidir. Esto debe coincidir es con los ingresos devengados, pero que tienen que ver solo con los conceptos que se facturan. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos a entrar en la estructura del formato. Es un formato pequeñito, pero hay que tener cuidado con él. La primera columna es la columna de concepto. Existen aquí 5 conceptos: venta de bienes, prestación de servicios, otros ingresos. Ingresos recibidos para terceros. Los ingresos recibidos para terceros, pues ustedes saben que los ingresos recibidos para terceros no son ingresos para mí devengados, sino que es un pasivo, pero de todas maneras lo tengo que reportar aquí. Y ajustes al valor facturado por descuentos, por ejemplo, rebajas, etcétera. Esos son los 5 conceptos. Ahora, hay 3 grandes bloques en este formato. Está, si puedo manipular esto aquí. Está el bloque del pasivo por ingreso diferido,
Pasivo por ingresos diferidos, este que está aquí. Entonces resulta, colegas, que algunas empresas reciben ingresos anticipados. Sucede, por ejemplo, en las constructoras cuando reciben los dineros de los clientes, pero todavía la venta no se ha materializado, ¿sí? No han entregado el bien, pero reciben dineros. Entonces, esos pasivos por ingresos diferidos lo voy a tener que reportar si son conceptos que en el futuro voy a tener que facturar. ¿Listo? Tenemos otro bloque, que es el bloque de la facturación emitida en el periodo. Esta facturación emitida en el periodo, pues debe coincidir con la información que ya tiene la DIAN de facturación electrónica. ¿Listo? Esa información ya la tiene la DIAN, pues tiene que coincidir con eso. Toda la facturación que usted hizo durante el periodo. Y el tercer bloque es los ingresos devengados contablemente. Este tercer bloque. Ahora, usted me podrá decir, bueno, pero debería coincidir la facturación emitida con los ingresos devengados. Pues sí, debería coincidir y es precisamente lo que la DIAN está buscando, a ver si coincide. ¿Por qué debería coincidir? Porque los ingresos devengados contablemente, usted tiene que devengar contablemente el ingreso para efectos del impuesto de renta cuando la operación se realiza. ¿Y cuándo lo debe facturar? Cuando la operación se realiza. Pero lamentablemente, colegas, esto en la práctica a veces no sucede. Porque existen algunas empresas que todavía tienen algunas costumbres que son muy arraigadas digamos, en el qué hacer, en los negocios, pero que exponen al contribuyente a problemas tributarios. Por ejemplo, la costumbre de no facturar las operaciones en el momento en que la operación se realiza. Algunas empresas venden hoy y facturan por allá dentro de 15 días o dentro de un mes. Esa es una costumbre que, si no tiene ningún argumento legal para retrasar la facturación, pues estaría incumpliendo la ley. Ya vamos a ir a las referencias normativas para que ustedes lo puedan entender. También existe la costumbre en algunos sectores como el de la construcción de anticipar la facturación. Entonces, cuando necesitan plata, ¿qué hacen? Le mandan la factura al contratista para que el contratista les dé dinero para poder tener liquidez para seguir con la obra. Y resulta que la facturación a veces no tiene nada que ver con el avance de la obra, con la causación del ingreso. Utilizan la factura como un documento de cobro. O sea, yo mando la factura para que me paguen, pero eso también es un error. La factura tampoco se debe anticipar. La factura es el documento que soporta fiscalmente la operación de venta, pero se debe facturar es en el momento en el que se realiza la operación, es decir, cuando el ingreso se puede devengar porque la persona ya cumplió con su compromiso o con parte de su compromiso y tiene derecho al pago. ¿Listo? Entonces, no deberían existir diferencias entre la facturación emitida y los ingresos contables. El principio general es que no deberían existir diferencias. Ahora, sí existen algunas empresas que por su naturaleza pueden llegar a justificar una diferencia entre el ingreso contable devengado y la facturación emitida. Por ejemplo, conozco el caso de las EPS. Las EPS no pueden facturar apenas prestan el servicio de salud. Ellas, después de que prestan el servicio, por ley, ellas tienen que hacer una auditoría de cuentas, tienen que anexar una serie de documentos, etcétera, hacer un proceso para poder emitir la factura. Entonces, puede ser por argumentos de ley, por razones de ley, que una EPS tenga el ingreso contable reconocido en un periodo y no coincida con la facturación porque no se ha evacuado el procedimiento legal que ellos tienen que hacer para poder pasar la factura a la EPS, las IPS, ¿no? Las IPS cuando le facturan a las EPS.
Ese es un caso particular que podría llegar a justificar por qué razón se prestó el servicio en un periodo y se facturó en otro. Pero el resto de las empresas, pues debería coincidir, ¿no? Debería coincidir la facturación con el servicio que se está prestando. Ahora sí vamos al marco normativo. Entonces, vamos a mirar el artículo 615 primero. ¿Listo? Artículo 615 del Estatuto Tributario. Este tema de la facturación es muy delicado, colegas. Muy delicado, tanto para el que tiene la obligación de emitir la factura como para el que soporta costos y deducciones con la facturación. Obligación de expedir la factura. Entonces dice, para efectos tributarios, todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes. Recuerden que esa calidad de comerciantes es en virtud de lo que dice el artículo 10, artículo 19 y artículo 20 del Código de Comercio. No es solamente el que compra y vende, el que fabrica, el que presta servicios. ¿Okay? Quienes ejercen profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas y enajenen bienes productos de la actividad agrícola o ganadera deben expedir factura o documento equivalente. ¿Listo? Deben expedir factura o documento equivalente y conservar copia de la misma por cada una de las operaciones que realizan. Entonces, aquí la palabra clave es por cada una de las operaciones realizadas. Las operaciones realizadas. Lo que estamos estudiando es en qué momento debo expedir la factura. Entonces, cuando la operación se realiza es que debo expedir la factura. La DIAN ha dicho en varios conceptos que la facturación no se debe anticipar ni se debe retrasar. La facturación debe hacerse en el momento en el que la operación se realiza. Cuando usted está vendiendo mercancía, pues cuando usted entrega la mercancía y usted transfiere el control de esa mercancía, ahí hay una operación de compraventa, ahí usted tiene que facturar, ¿sí? No debe retrasar la facturación ni anticiparla para utilizar la factura como un medio de cobro, sino cuando la operación se realiza. Entonces, colegas, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, por ejemplo, qué pasa cuando yo estoy del otro lado? No soy el que estoy facturando, sino que soy el que estoy recibiendo la factura para soportar costos y gastos. El criterio es exactamente el mismo, colegas. Es exactamente el mismo. Usted debe reconocer los costos y los gastos en el momento en el que la operación se realiza, no necesariamente en la fecha de la facturación. Y si usted es el que está pidiendo la factura, usted debe reconocer los ingresos cuando la operación se realiza. Son los ingresos devengados. No es la fecha de la facturación. Yo sé que eso genera controversia porque nosotros estamos acostumbrados a que miramos la fecha de la factura y con la fecha de la factura contabilizamos. Pero les estoy mostrando la referencia normativa y les voy a mostrar más referencias normativas. ¿Listo? Entonces, otra referencia normativa. Vamos a mirar lo que dice el Estatuto Tributario en cuanto al momento en el que debo reconocer el ingreso para efectos tributarios. Miren que lo que estamos leyendo es el Estatuto Tributario, ¿cierto? Entonces, la realización del ingreso para los obligados a llevar contabilidad. Artículo 28 del Estatuto Tributario. Dice, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad, los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente. Esa es la regla general. Los mismos ingresos que usted ha reconocido para efectos contables son los ingresos que usted va a tener en cuenta para efectos de la declaración de renta. ¿Sí se dan cuenta que no dice los ingresos facturados? No dice los ingresos facturados, dice los ingresos devengados contablemente. Entonces, colega, si el Estatuto Tributario dice que los ingresos fiscales
son los ingresos devengados, pues no debería existir diferencia. No debería existir diferencia. Se supone que en la contabilidad usted reconoce el ingreso cuando la operación se realiza y la factura usted la emite cuando la operación se realiza. ¿Listo, colegas? Mucho cuidado con esas diferencias. Ahora, voy a llevarlos a... Bueno, antes de darles otra referencia, les voy a hacer una pregunta. Voy a leer por aquí porque veo que me están preguntando bastante. A ver. ¿Aún puedes ver el archivo? Me preguntan por aquí. Los que nos conectamos hasta ahora, no. Ok. Bueno, voy a volverlo a colocar porque hay algunos por aquí que acabaron de llegar y me dicen que no están viendo el archivo. Entonces regálenme un segundito. Lo voy a colocar por aquí y ya seguimos. ¿Listo? Los que acabaron de llegar, llegaron tarde a clase, colegas, vamos a ponerle falla. No, mentiras. Ustedes están grandecitos. Bueno, ahí está el archivo nuevamente para los que... Listo, ahí está el archivo nuevamente para que lo descarguen. ¿Listo? Aún se puede ver el archivo. Listo. Tan amable y vuelve a colocar el archivo. Bueno, Nubia Pavón me hace una pregunta. ¿Y la facturación post no se reporta? ¿La facturación post no se reporta? Bueno, Nubia está haciendo referencia a lo que explicamos al principio de que solamente se reportan los ingresos facturados. Yo le voy a contestar a Nubia, le voy a contestar eso de la factura tipo post con la interpretación de la DIAN, ¿listo? Para no hacerlo desde mi interpretación personal, sino la interpretación de la DIAN. Vuelvo al archivo de preguntas frecuentes. La DIAN habla, dice así, mire, deberá ser diligenciada la hoja número 5. ¿Están viendo mi pantalla? No sé, a ver. Voy a mirar a ver si están viendo mi pantalla. Sí. Deberán diligenciar solamente los contribuyentes que expidan la factura contemplada en el numeral 16145. 16145. Eso es lo que dice la DIAN. Ahora, vamos a ir al DUR y vamos a revisar ese documento, ese artículo, el DUR 1625. Y yo me voy anticipando, colegas. Ahí en ese artículo está la factura electrónica. La factura tipo POS es un documento equivalente que está más adelante en el siguiente, 16145. Entonces voy a buscar aquí, 16145. Entonces, cuando miramos el DUR, aquí en el 16145 me habla de la factura de venta electrónica. La factura tipo POS, míralo donde está, en el 16146. Tiquete de máquina registradora, no se le debe decir factura tipo POS, se le dice documento equivalente tipo POS. ¿Listo? Está en el 16146. La interpretación de la DIAN de esa hoja número 5 es que solamente los que expidan la factura electrónica. ¿Listo? Solamente los que expidan la factura electrónica. ¿Ok? Bueno, ahí podría, solamente los ingresos facturados, ¿sí? Aquí, mire, aquí en el encabezado dice documento equivalente. Documento equivalente está en el 16146 y la respuesta de ellos es no. Se expidió documento equivalente a la factura, debo diligenciar, y ellos dicen que no. Yo interpreto lo que está diciendo la DIAN y es que no se tiene que reportar el ingreso que ha sido soportado con factura tipo POS. A la DIAN le interesa es comparar su facturación con el ingreso devengado. Y como la factura tipo POS no la tienen ellos allá, ellos tienen la información de su factura electrónica. Entonces, lo que quieren es filtrar si efectivamente usted le facturó todos los ingresos o no. ¿Sí me hago entender? Si usted mete ahí el ingreso tipo POS, ellos pueden llegar a interpretar que esos son ingresos que usted tenía que facturar y no lo facturó. ¿Listo? Entonces,
Nubia, espero, y Mireya, que me preguntaron de lo mismo, espero haberles resuelto esa duda. Bueno, Adriana Galeano dice, incluye lo facturado por los consorcios donde haya participación. Pues la norma no habla de los contratos de colaboración empresarial, Adriana, pero yo asumo que sí, porque lo que usted factura en un consorcio finalmente, el consorcio le entrega usted una certificación y usted tiene que incorporar esa certificación de acuerdo a su porcentaje de participación en ese contrato de colaboración empresarial. Y cuando usted declara esos ingresos también, y son ingresos facturados, solo que usted lo facturó a través de un contrato de colaboración empresarial. Concluyo que sí. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Bueno, vamos a continuar. Listo. Vamos a continuar. Entonces, ¿dónde íbamos? Ah, ya me acordé. Les iba a mostrar otro argumento. Mucho cuidado con los temas de facturación. Otro argumento, eso está en el artículo 771. Artículo 771, raya 2. Procedencia de los costos y de las deducciones. Aquí. Colega, yo le pregunto y ustedes ahí me responden en el chat. Si a ustedes les prestaron un servicio, por ejemplo, de una asesoría, no honorario de un abogado, y se los prestaron en noviembre del 2021, pero la factura el abogado se la pasó en enero del 2022. Ustedes, el costo y la deducción, usted tiene la factura en la mano y la factura en la mano dice servicios profesionales, tal, honorarios, y la factura dice fecha, enero del 2022, pero el servicio lo prestó en diciembre del 2021. Esos costos y deducciones, ¿usted dónde los declara? ¿En el 2021 o en el 2022? ¿Qué dicen ustedes? En el 2021, bueno, muy bien. Miren lo que dice el artículo 771 raya 2. Dice, para la procedencia de los costos y deducciones en el impuesto sobre la renta, así como los impuestos descontables y el IVA, colega, y el IVA, ¿usted cómo manejaría el IVA? ¿En el 2021 o en el 2022? ¿No le ha llegado la factura o le llegó con fecha de enero del 2022? ¿Dónde va a meter ese IVA? ¿En el 2021 o en el 2022? Bueno, la mayoría me escribe que en el 2021. Pero en la práctica, colegas, la gran mayoría de personas le dan importancia a la fecha de la factura, tanto para los impuestos descontables como para los impuestos deducibles. Es decir, tanto como para las deducciones en el impuesto de renta como para el IVA descontable. Miran la factura y con la fecha de la factura se guían, pero miren lo que dice este artículo. Dice, para la procedencia de costos y deducciones en el impuesto de renta, costos y gastos deducibles, y los impuestos descontables, se requerirá de factura con el cumplimiento de los requisitos. Bueno, entonces algunos argumentan, pues es que dice que yo tengo que tener la factura para poder deducirlo. Tengo que tener la factura para poderme tomar el IVA como descontable. Y sí, es verdad, usted tiene que tener la factura. Pero en ninguna parte dice que la fecha de la factura tiene que coincidir con el periodo en el que usted lo reconoce. Ahí no dice, solo dice que usted tiene que tener la factura. O sea, la factura es el soporte de la operación. Y entonces, ¿cómo hago? Si la operación fue en el 2021 y la factura me llegó con fecha del 2022. Sigamos leyendo. Miren lo que dice el parágrafo 2. Sin perjuicio de lo establecido en este artículo,
los costos y las deducciones efectivamente realizados en el año o periodo gravable serán aceptados fiscalmente, así la factura de venta o documento equivalente tenga fecha del año o del periodo siguiente, siempre y cuando se acredite la prestación del servicio o del bien en el año o periodo gravable. No importa la fecha de la factura, se debe reconocer la operación en el periodo en el que se realizó, colegas, en el que se realizó. Mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, alguien puede llegar a decir, uy, qué problema tan bravo, entonces, porque yo voy a tener problemas entonces en la exógena, porque en la exógena uno reporta pues, de acuerdo a la factura, pero sí será que en la exógena uno reporta, por ejemplo, los ingresos facturados en el formato 1007, ¿qué dice? ¿Ingresos facturados o ingresos devengados? ¿Qué dice en el formato 1007 de la resolución de la DIAN para la exógena? ¿Se han hecho exógena? ¿Qué es lo que reportamos en la exógena? El ingreso facturado, el ingreso fiscal, el ingreso devengado. ¿Qué es lo que nosotros reportamos en la exógena? Dice ingreso devengado, devengado, no dice ingreso facturado, devengado. ¿Y cuándo se debe devengar? Cuando la operación se realiza. Entonces, la factura, colegas, es un soporte de la operación, pero yo no estoy supeditado a la fecha de la factura. Yo tengo que hacerlo cuando realmente se acredita la prestación del servicio o la venta del bien. Entonces, ¿qué tal que usted esté reportando ventas o compras con una factura del 2022 y resulta que la operación fue en diciembre? ¿Y cómo un auditor se da cuenta que fue en diciembre? Pues muy sencillo, porque la mercancía sale en diciembre. Entonces usted va a encontrar la trazabilidad de la operación y se puede acreditar que la operación fue en diciembre, pero la factura sale en enero. Pues la DIAN le puede hacer a usted corregir esa declaración tributaria. No solamente la declaración tributaria, la exógena también. Entonces, colega, el principio que queremos enseñarle en este momento que estamos revisando la hoja número 5, que es de ingreso y facturación, es que la facturación debe coincidir en la gran mayoría de los casos con el devengo contable y este a su vez debe coincidir con el momento en el que se realiza la operación. ¿Listo? Y debe coincidir en todos lados, debe coincidir en la renta, debe coincidir para efectos del IVA. Bueno, no hemos mirado el IVA, ¿no? Vamos a mirar el artículo que menciona que lo importante es la realización de la operación en el IVA. Ese es el 429. Esto es una cosa un mito que estamos derribando aquí, pero eso es muy, digamos que casi todo el mundo lo maneja así. Teniendo en cuenta la fecha de la factura, pero es un error. Mire lo que dice en cuanto al momento de la causación del IVA. Estoy leyendo el estatuto tributario. Dice así. Dice, en las ventas, en la fecha de emisión de la factura, entonces mira, sí. Ahí sí dice que es en la fecha de la emisión de la factura, sí. Ahí dice que para efectos de IVA es en la emisión de la factura, pero mire lo que dice después. O documento equivalente. Y a falta de estos, o sea que cuando no hay factura, en el momento de la entrega del bien, o sea, cuando la operación se realiza. ¿Sí ven? Cuando la operación se realiza. Mire, la prestación de servicios, en la fecha de la emisión de la factura o en la fecha de terminación de los servicios, cuando la operación se realiza, también para efectos de IVA, apreciado colega. Entonces, volviendo a nuestra hoja, mucho cuidado con las diferencias, mucho cuidado con estas diferencias. Tienen que estar muy bien sustentadas y en la mayoría de los casos no hay sustento legal para ello. ¿Listo? Ahora, en la práctica, aquí Olga Lucía dice,
Buenas tardes. Si una persona vendió un inmueble pero no lo factura estando obligado, entonces lo reporto en la hoja número 5. Bueno, voy a hacer un paréntesis para contestarle aquí a Olga y es lo siguiente. Vamos otra vez para el artículo 28. Estamos explicándole la regla general. La regla general, el artículo 28, la regla general dice que los ingresos realizados fiscalmente son los ingresos devengados contablemente. Pero hay unas excepciones, ¿no? Hay unas excepciones a la regla que son los numerales que vienen a continuación. Los siguientes ingresos, aunque devengados contablemente, su reconocimiento fiscal se hará en el momento que lo determine el estatuto. Y por ejemplo, para la venta de inmuebles dice que el ingreso se realiza en los términos del numeral 2 del artículo 27. Y ese es el momento de la escritura. Los ingresos provenientes de la enajenación de inmuebles se entienden realizados en la fecha de la escritura. ¿Listo? Entonces, ahí no habla de facturación, ni tampoco del momento en el que se realiza la operación, porque es un caso especial. En los inmuebles es cuando se escritura que yo debo reconocer el ingreso. ¿Listo? Entonces es algo especial allí. Bueno, colegas, miren, en la práctica se presenta el siguiente problema. Presten atención a esto porque uno como asesor contable y tributario también va aprendiendo de los problemas que uno tiene que solucionar. Una vez en una empresa me contrataron y yo me di cuenta del error porque la facturación, el proveedor la estaba haciendo después de la fecha en la que se realizó la operación y era una facturación importante y eso desfiguraba la declaración de renta de una manera impresionante. Entonces yo le dije a la empresa, no, usted tiene que reconocer el ingreso tanto para efectos contables como para efectos fiscales cuando la operación se realizó. Y si la operación se realizó en diciembre, no importa que la factura venga en enero. Entonces ellos me dijeron, bueno, eso está muy bien, pero hay un pequeño problema. Y es que cuando a mí me estaban contratando para la asesoría, estaban cerca de los vencimientos de las declaraciones de renta y me dijo, hay un pequeño problema. Y es que el proveedor con el que tenemos una relación comercial, él ya reconoció las operaciones en la fecha en la que facturó. Lo reconoció en el 2022 y sus declaraciones de IVA también están, ya las presentó. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque si yo reconozco para efectos fiscales la operación en diciembre y él la reconoció en enero, pues vamos a tener problemas con la exógena, porque él va a reportar esa información en el 2022 y yo la voy a reportar en el 2021. Y vamos a tener problemas porque él también tiene sus declaraciones de IVA en las que reconoció esa operación. Yo no lo voy a reconocer sino en el 2021. Entonces yo les dije, pues sí, es verdad. Pero la verdad es que usted es el que tiene la razón porque usted lo está reconociendo en el 2021 cuando la operación se realizó. Entonces ya si hay diferencias, pues la DIAN entrará a investigar y pues el que tiene el pecado es él porque él no tenía que haber reconocido la venta en el 2022 sino en el 2021. Entonces me contesta el cliente, me dice, no, pero es que yo tengo una relación comercial con ese proveedor de hace más de 10 años y es un proveedor estratégico y yo no puedo meterme en ese problema porque si a él le llega una investigación de la DIAN por las diferencias en la exógena y se mete en un problema, tiene que pagar una multa y se me puede dañar la relación comercial. No es tan sencillo como yo hacerlo así. Entonces, colegas, les comparto esa experiencia para decirles a ustedes que lo que hay que hacer es fortalecer la comunicación con proveedores para evitar esas diferencias, porque ya cuando el error está, pues es complicado, porque ahí teníamos, a mí lo último que me tocó decirle al cliente fue, bueno, tiene en una mano su relación comercial con el proveedor y en otra mano el riesgo fiscal. Usted tiene que tomar una decisión. Si usted declara e informa en la exógena de acuerdo a como dice la ley, entonces elimina el riesgo fiscal, pero aumenta el riesgo de perder su relación comercial con el proveedor. Y si usted
reporta y declara las operaciones en el 2022, pues queda bien con su proveedor, pero tiene un riesgo fiscal y ya la decisión es suya. Entonces, eso pasa cuando nos damos cuenta de los errores después de que ya hicimos el cierre contable y después de que ya presentamos declaraciones. Mi recomendación, colega, es que usted tenga el criterio claro y usted como contador no permita que los proveedores le facturen en fechas posteriores. Y usted como contador no permita que la empresa facture en fechas posteriores. Lo que dice la norma es que en el periodo en que se realizó la operación, en ese mismo periodo, usted debe facturar. ¿Listo? Bueno, otra situación que se presenta aquí y es los que trabajan con empresas del Estado. ¿A alguno de ustedes les ha tocado ser contratista del Estado o ser contador de una empresa contratista del Estado? Miren, las empresas del Estado deben cumplir con las leyes también y deben aplicar el principio de devengo, ¿sí? También deben facturar cuando la operación se realice. Ellos están sujetos a todas las normas, pero no las cumplen. No las cumplen porque las empresas del Estado, ellos trabajan con el método de caja y con el presupuesto. Y entonces ellos reconocen contablemente una mala práctica que trae años y que nadie ha podido corregir. Y ellos contabilizan es con el método de caja. Cuando el pago sale es que reconocen la operación. Y la factura la utilizan como un documento que soporta el pago. Entonces, cuando usted es contratista del Estado, esto es un problema grave porque va a tener diferencias y realmente pues ellos no tienen la razón, pero no hay, o sea, no ha habido una administración que los ponga en cintura y ellos siguen trabajando con el método de caja, con el método de presupuesto y eso es una situación problemática. Ahí usted también tiene que tomar la decisión de qué va a hacer. Si usted hace las cosas de acuerdo a la ley y se evita el problema con la DIAN, o usted hace lo que diga su empresa que lo está contratando. Yo les recomiendo lo primero y no lo segundo. Dice Irma, la factura se hace al año siguiente, pero el ingreso debe reconocerse el año anterior, o sea, cuando se entregó la caña, ¿verdad? A ver, voy a leer el mensaje anterior. Con los ingenios en la venta de caña ocurre que cada año en febrero ellos envían y pagan ajustes a la caña que se le facturó en el año anterior. Bueno, listo. Entonces, Irma, si ve aquí en la fila 16 el concepto que dice ajustes al valor facturado y dice descuentos, notas, etcétera. Entonces, los ajustes por calidad, que creo que es lo que sucede allá en el tema de la caña, muy parecido a las personas que venden carbón, las minas. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes venden la mercancía, pero posteriormente, dependiendo de la calidad del producto, les pueden dar premios o castigos. Entonces, esos son ajustes al valor facturado. Eso se debe reportar ahí en ese concepto, ¿sí? ¿Y cuándo se reporta? Pues cuando se hace el ajuste, en el periodo en el que se hace el ajuste. ¿Listo? Bueno, sigamos mirando aquí entonces. Ya hablé del pasivo por ingreso diferido, dijimos que dinero recibido por los clientes, ¿verdad? Que no son ingresos para mí, que son pasivos. Ahora, facturación emitida, devengado como ingreso en periodos anteriores. Entonces, esto no, pues esto debería estar en blanco, a no ser que usted tenga un argumento como lo tienen las IPS. Devengado como ingresos del periodo, entonces la facturación que fue emitida y que fue devengada en el periodo, esto aquí suma automáticamente, registrada como pasivo por ingreso diferido, o sea, si usted lo registró en periodos anteriores como pasivo por ingreso diferido y lo facturó, lo tendría que reportar aquí, solo facturado, entonces no ha generado ingreso ni pasivo diferido. Aquí en la casilla número 8. Y el ingreso contable sería sin facturar en la casilla número 10. Si usted tuvo ingreso contable pero sin facturar, recuerde, no vaya a meter aquí ingresos que no tienen que facturar. Algunos
No, que las donaciones, entonces yo lo coloco aquí en la 10 porque eso no lo facturo. No, no lo reporte. No lo reporte. ¿Listo? Sin facturar es, por ejemplo, la venta de servicios en una IPS que fue devengado contablemente, pero que todavía no ha podido facturar porque está en el proceso. Eso es lo que se coloca ahí. Facturado en periodos anteriores y el total. ¿Listo? En la mayoría de los casos debe conseguirle el total de la segunda gran columna con el total de la tercera gran columna. ¿Listo? Bueno, colegas, hasta ahí la hoja número 5. Hasta ahí la hoja número 5. Vamos a pasar para activos fijos, pero antes de eso voy a mirar algunas preguntas que tengo por aquí para ver si hay preguntas de facturación, resolverlas. Bueno, Adriana me preguntaba por los consorcios de uniones temporales donde tiene participación y que me certificaron. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque esos son ingresos que usted va a reportar en su declaración de renta y fueron ingresos facturados. Bueno, aquí dice, vendió un activo y no lo facturó estando obligado. Entonces lo reporto en la hoja número 5. Pues, Olga Lucía, pues pues la respuesta es que sí, lo tendría que reportar. Lo que pasa es que ahí sería confesarle a la DIAN que usted no lo facturó. Y pues ahí tiene problemas, ¿cierto? Porque no facturar pues tiene sanción. Pero para eso está diseñado ese formato. Y si tiene factura tipo POS, bueno, esta ya la contestamos, ¿no? Listo. Profe Raúl, me queda entonces la duda. Si el comerciante solo factura un 10% de sus ingresos totales con factura electrónica, se va a presentar una diferencia muy grande en lo que se reportaría con ingresos totales de IVA y de ingresos por declaración de renta. Andrea. Bueno, Andrea, listo. Volvamos al formato. El formato me habla de ingreso contable devengado y facturación. ¿Listo, Andrea? Ahora, si no existieran las guías para diligenciar la conciliación fiscal y no existieran los pronunciamientos de la DIAN, yo encontraría razonable que el ingreso que yo estoy reportando aquí lo tengo que conciliar con los ingresos totales del IVA y los ingresos de la declaración de renta. Pero como existen las guías, esta es una guía, eso es un documento oficial, ¿sí? Entonces, guía de diligenciamiento del reporte de conciliación fiscal. Y ahí en esa guía me dice que los conceptos que yo debo reportar son los conceptos y rubros facturados. Se corresponde a la conciliación. Mira lo que me dice que tengo que conciliar, Andrea. No dice que tengo que conciliar el ingreso con las declaraciones de IVA y no dice que yo tengo que conciliar eso. No dice que tengo que conciliar los ingresos reportados aquí con lo que declaré en renta. Tampoco dice eso. Dice, corresponde a la conciliación entre el ingreso contable y la facturación, ingreso contable y facturación respecto de los conceptos y rubros que deban ser facturados. Y en las preguntas frecuentes, también la DIAN dice, ya lo leímos, dice que solamente por los contribuyentes que expidan la factura del artículo 16145, ya vimos que es la factura electrónica. ¿Listo? En una pregunta donde le están preguntando sobre documentos equivalentes. Le están preguntando sobre documentos equivalentes a la DIAN y dice no, solamente los ingresos donde se expida factura electrónica y hace referencia al artículo del decreto 1625. ¿Listo? Y luego acá en el inciso dice única y exclusivamente los conceptos facturados. Entonces, Andrea, yo puedo tener en la declaración de renta ingresos por intereses. Eso lo tengo que declarar. Yo puedo tener ingresos por valor razonable. Yo puedo tener ingresos por donaciones. Todos esos ingresos y esos ingresos no se deben facturar, por lo tanto, no deben ir ahí. Ahora, lo que yo debo pensar es cuál es el objetivo de la DIAN
con ese formato H5? ¿Será que la DIAN quiere con el formato H5 filtrar el ingreso fiscal y compararlo con el ingreso que usted declaró? Pues yo creo que si ese es el objetivo, pues para eso tiene la hoja número 3. En la hoja número 3, colegas, aquí lo tengo inmovilizar. Colegas, en el formato que le entregamos están ahí inmovilizados los paneles, no tienen que movilizarlos para poder mirar hacia arriba. ¿Listo? En el formato, en la hoja número 3, yo reporto todos los ingresos. Entonces, ¿para qué una hoja número 5 para reportar todos los ingresos otra vez? Entonces, ese no es el objetivo de la DIAN. La DIAN tampoco me está filtrando aquí a ver si coinciden mis ingresos con lo que yo reporté en las declaraciones de IVA. Por ningún lado dice eso y no es el objetivo. ¿Qué es lo que la DIAN busca con esta hoja número 5? Aquí está revelado. Lo que la DIAN busca es conciliar los ingresos devengados contablemente respecto de los conceptos que deban ser facturados y la facturación emitida. Ese es el objetivo. Entonces, si yo le meto a esto ingresos que no deben ser facturados, ahí sí le genera un problema a la DIAN, porque la DIAN puede empezar a decir, venga, ¿y por qué no facturó? ¿Por qué no facturó? Entonces, vamos a organizar una auditoría a esa empresa porque, mire, tiene 100 millones de pesos que no facturó. Cuando voy y lo audito, no, que es que eso es una donación. Si es una donación, ¿para qué lo metió ahí? Esa es la hoja de los ingresos facturados. ¿Listo? Entonces, esa es mi respuesta. Andrea, espero haber sido claro. Bueno. Si realicé una factura de venta en diciembre y ya declaré impuesto de industria y comercio, renta y me desconté la retención y luego el cliente me pide una nota crédito de esa factura, ¿qué puedo hacer? Pues, Doris, depende de por qué es lo que fundamenta la nota crédito. Porque la nota crédito tiene que estar fundamentada en un hecho. Por ejemplo, una devolución, ¿sí? Un descuento. Una operación. Si la operación se realizó en el año siguiente, pues usted está bien. Usted puede hacer una venta en diciembre y le hacen una devolución en enero. No hay ningún problema, eso no afecta a la declaración de renta. Pero si es una nota a crédito porque la empresa le dice, no, factúreme eso en diciembre, factúreme eso en enero, aunque la operación fue en diciembre, entonces ahí es donde podemos tener problemas. Sí, no podemos jugar con la facturación. La factura tiene que ser en la fecha en la que se realizó la operación. Dice, las notas, créditos y devoluciones en ventas van en la hoja 5. Respuesta para María del Rosario. Sí, van en la hoja número 5. Aquí está el concepto. ¿Listo? Ajustes al valor facturado, descuentos y notas. Ok, listo, me queda clara la explicación. Listo, perfecto. Ok. El tema del tipo post, pues yo concluyo con lo que leo en la guía y con lo que leo también en las preguntas de la DIAN, que la DIAN lo que quiere es conciliar la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque los documentos equivalentes, la DIAN no tiene esa información allá, ya tiene la información de la facturación electrónica, y lo que quiere conciliar es si lo que usted le facturó coincide con su ingreso, con el ingreso devengado contablemente que debía ser facturado. Entonces, si yo soy la DIAN, pues yo lo que voy a hacer es tomo la totalidad del ingreso que lo tengo en la hoja número 3 y le descuento lo que usted reporta en la hoja número 5. Y entonces el resto del ingreso se supone que son conceptos
que no necesitan ser facturados electrónicamente. ¿Sí me hago entender? Ese sería el análisis. Bueno, listo, colegas. Vamos entonces para la hoja número 6, que es la última hoja de esta conciliación fiscal. La hoja número 6 es un poquito larguita, pero no se asusten, no es complicada. Activos fijos. Bueno, tenemos que comenzar, colegas, definiendo qué es activo fijo. A ver, mientras yo voy buscando el artículo, ¿alguien me define qué es activo fijo? Y lo exonero del quiz que tengo al final. ¿Qué es un activo fijo? ¿Qué es un activo fijo? A ver. ¿Nadie se atreve? Bueno, todavía están con el tema de facturación electrónica, ¿no? Todavía están con el tema de facturación electrónica. Vamos a ver. Dice, lo que pasa es que precisamente eso es lo que requiere la DIAN para ver qué tanta es la diferencia con POS y luego ellos emitirán la norma para reportar POS ya está calientica, ¿no? Bueno, es simplemente una herramienta de auditoría, ¿estamos de acuerdo? Olga, muy de acuerdo. Ahí los que tenemos que volvernos estrategas somos nosotros y estamos bien. Bueno, ya expliqué el tema de la facturación, ¿listo? A ver, Doris, lo que tengo como patrimonio líquido y puedo vender y hacer efectivo. El que no está destinado para la venta, dice Nubia. Es un bien de la empresa, ya sea tangible o intangible. Bien, Dari, bueno, muy bien. Bien adquirido por la empresa, pero no para la venta en el tiempo inmediato. Muy bien, están bien. Miren, colegas. Bueno, aquí está, ¿listo? En el artículo 60. Hay dos tipos de activos. Los activos móviles, que son los que se venden en el curso normal de la operación, es decir, el inventario. Y están los activos fijos, que también se conocen como inmovilizados, que son aquellos que no se adquieren para vender en el curso normal de la operación, sino para usarlos. ¿Como cuáles, colega? Ah, bueno, pero dice corporales e incorporales. Bienes corporales, muebles o inmuebles y los incorporables. Cuando dice incorporales es porque incluye los activos intangibles, apreciado colega. Cuando estamos hablando de activo fijo, no estamos hablando solamente de propiedad, planta y equipo. Estamos hablando de propiedad, planta y equipo, pero también estamos hablando de propiedades de inversión y también estamos hablando de activos intangibles, de activos no corrientes mantenidos para la venta. Aún estamos hablando de acciones cuando se adquieren no para vender, sino para adquirir los flujos de efectivo. Entonces, el grupo, la clasificación de activo fijo es amplia. Por eso, colega, usted en el formato, en la conciliación fiscal, no va a tener solamente propiedad, planta y equipo, que es el primer bloque. Usted va a tener también las propiedades de inversión y también va a tener los activos intangibles. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, todo ese grupo es activos fijos. Activos fijos, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles. Ahora, colegas, la partida de activos fijos es una partida donde la gran mayoría de las empresas tienen problemas. La partida, y la DIAN sabe eso, ahí hay muchos problemas. Por eso la auditan con mayor lupa, con una lupa más grande, activos fijos. ¿Por qué hay problemas en la partida de activos fijos? Antes de entrar en la estructura, que se las voy a explicar detalladamente, ¿listo? Antes de entrar en la estructura. ¿Por qué hay problemas en la partida de activos fijos? Porque primero es una partida que se arrastra desde hace mucho tiempo. Entonces usted puede tener activos en la empresa adquiridos de hace 10 años, de hace 12 años. Y resulta que el contador anterior sale y llega el nuevo contador y no tenemos la costumbre de hacer una auditoría a las afirmaciones de los estados financieros para saber si eso es cierto o no.
sino que confiamos que la contabilidad nos la están entregando y que lo que dice ahí está bien. Recibimos la contabilidad y luego empezamos a construir información financiera encima de esos saldos, y a veces la partida de propiedad, planta y equipo es una maraña que no se sabe dónde empieza y dónde termina. Entonces, resulta que usted debe tener, si usted dice que tiene 10 millones de pesos en la partida de maquinaria y equipo, usted debe tener el detalle de esa partida. Usted debería tener ahí maquinaria por maquinaria. Usted debería tener ahí troqueladora, referencia tal, 5 millones de pesos. Máquina devastadora de tal, 2 millones de pesos. Suma todas las máquinas, 10 millones de pesos. Y no solamente el costo o el precio de adquisición. Debe tener usted un anexo detallado donde cada elemento de propiedad, planta y equipo tenga su vida útil. Si tiene valor de salvamento o no tiene valor de salvamento. La depreciación que usted calcula sobre cada elemento, no estoy hablando de la partida, elemento por elemento, o sea, máquina por máquina, edificio por edificio, mueble por mueble, porque los muebles tienen diferentes fechas de adquisición. Ese formato debería tener fecha de adquisición, precio de adquisición, el IVA que se pagó, debería tener la vida útil, si tiene valor de salvamento o no, la depreciación acumulada, elemento por elemento, el gasto por depreciación en el periodo, elemento por elemento, ¿sí? Si hay una política de costo revaluado y hay valorización, elemento por elemento de la valorización. Pero la realidad, colega, es que en la mayoría de nuestras empresas lo que tenemos es una bolsa ya que dice muebles y enseres. Y eso tienes allá en un saldo. Y ¿saben qué es lo que hacen o hacemos la mayoría de los contadores? Bueno, yo digo hacemos, me incluyo porque hago parte de la comunidad contable y soy responsable porque yo soy educador también. Pero obviamente pues nosotros en la práctica, nosotros hace mucho rato que ya corregimos esa práctica, y en las auditorías corregimos a las empresas cuando hacemos revisiones. Nosotros hacemos auditorías, siempre vamos a la partida de activos fijos y miramos si la empresa tiene el detalle de la partida. ¿Por qué? Porque en la práctica de tome toda la partida ahí, ¿esa partida cómo se llama? Maquinaria y equipo. Ah, bueno, entonces deprecia el 10% en el año de esa partida. No, eso no es así. Eso no es así, es una mala práctica. Y si el funcionario de la DIAN viene a hacer una auditoría, le va a pedir el control del detalle. Le va a pedir el control del detalle elemento por elemento. Y si usted no sabe dar razón de la partida de propiedad, planta y equipo, pues usted no puede argumentar que es que esos saldos venían, ya estaban ahí cuando usted recibió la contabilidad. No puede decir que eso, que se lo pregunten al contador que salió, porque cuando yo llegué eso ya estaba comprado. No puede hacer eso. Porque recordemos, colegas, que el que responde por los saldos certificados en los estados financieros es el contador que firma los estados financieros, no importa si los saldos vienen de hace 4 años, o hace 10 años, o hace 20 años. Si usted firma los estados financieros hoy, usted responde por los saldos que firmó. Y si en los saldos tienen una propiedad, planta y equipo, que es una masa ahí, una bolsa donde meten información y que eso no está detallado, pues el contador que responde es el de hoy, no el de ayer. ¿Listo? Entonces, muy importante que ustedes conozcan el contexto de este formato de activos fijos. La DIAN sabe que ahí hay problemas. Y aunque no me están pidiendo el detalle aquí, pues sí me piden la información partida por partida. Partida por partida. Otra cosa que encontramos en propiedad, planta y equipo, y que tiene que ver con los intereses de recaudación tributaria de la DIAN, es que muchas veces en las empresas no se tienen procedimientos claramente establecidos para cuando una propiedad, planta y equipo se deteriora.
Entonces, estamos depreciando a 10 años, pero resulta que la máquina en el año número 7 se dañó. Y cuando se daña, pues resulta que nadie le informa al contador o el contador no se informa y resulta que arrunzaron la máquina por allá o la chatarrizaron o ya no está operando la máquina y siguen depreciando en el año 7, en el año 8, en el año 9, en el año 10. Y resulta que existe un principio de causalidad que nos exige que reconozcamos las deducciones en el periodo en el que se causan. Y esa relación de causalidad se violaría si usted sigue depreciando y usted va a tomar depreciaciones en el año 8, en el año 9 de un activo que no está usando. Porque para poderse tomar la depreciación de un activo, usted tiene que usarlo. Nos permiten la deducción por depreciación de activos que estamos usando en la actividad productora de renta. Si usted en el año 8 no tiene la máquina, pues no la puede depreciar para efectos fiscales en el año 8. ¿Qué tenía que hacer? Pues en el año 7 tenía que darlo de baja por obsolescencia, reconocer el gasto en el año 7 y tomarse la deducción en el año 7. ¿Sí? Entonces, ese es otro problema que tenemos con los activos fijos. Cuando nosotros hacemos inventario de activos fijos, muchas veces encontramos activos fijos que están en la contabilidad y que no están físicamente prestándole un servicio al contribuyente. Entonces, y se siguen depreciando. Eso es un peligro. Y también encontramos activos que están prestándole un servicio al contribuyente y no están en la contabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque los compró el gerente o los compró el dueño con su dinero y nunca se incorporaron en la contabilidad. ¿Listo? Y, colegas, les estoy soltando mucha información allí. No he ido todavía al formato porque mi interés es que ustedes puedan ver los peligros, los riesgos tributarios y que ustedes entiendan por qué les piden la información. ¿Listo? Voy a darles un último ejemplo de problemas que se le pueden presentar aquí en activos fijos. Miren, colegas, estamos hablando de los activos fijos de las personas naturales. En Colombia, las personas naturales, los cónyuges, reportan de manera individual. Lo digo porque en algunos países los cónyuges se graban como pareja, o sea, se presenta la declaración de renta de la pareja, no de las personas. Y se declara todos los bienes de la sociedad conyugal. En Colombia no es así. En Colombia los cónyuges declaran individualmente. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante eso en activos fijos? Es muy importante. ¿Por qué? Porque si de pronto tienen la casita de la familia, entonces cuando usted está hablando con la persona que declara, dice, ah, sí, la casa, y resulta que la casa está a nombre de la señora. Pero pues él dice, esa es mi casa. Pero ellos hicieron ahí un negocio y está a nombre de la señora, la tiene que declarar la señora. O la casa está a nombre de los dos y no se especifica en las escrituras cuál es el porcentaje de participación. Entonces la tiene que declarar un 50% uno y un 50% otro. ¿Sí? Ten mucho cuidado con eso. En empresas familiares pasa muchísimo que se trasladan los bienes de una persona a otra. Entonces, de pronto en el año le pasaron el apartamento a nombre de la mamá y luego esto lo pasaron a nombre del hijo y el apartamento que estaba a nombre de la hija la pasaron a nombre de la empresa o de la persona. Eso sucede. Y se les olvida, colegas, la gente que tiene mucha plata se les olvida ese tipo de cosas y entonces ellos dicen, no, mi casa, pero en los papeles y en instrumentos públicos está a nombre de otra persona. Entonces, lo que nosotros recomendamos para curarse en salud es que usted, si usted le está haciendo la declaración de renta a una persona natural, tiene que, o sea, exigirle que saque un certificado de libertad y tradición. Un certificado, ni siquiera las escrituras son confiables porque le sacan las escrituras viejas y usted se confía. Resulta que hay unas escrituras nuevas. Entonces, el certificado de libertad y tradición. En el certificado de libertad y tradición le dicen cuáles son los inmuebles que están a nombre de quién. Y con ese documento usted va a la fija
Sobre todo los inmuebles que son montos que son muy importantes, porque si eso pasa por ahí con un mueble, puede ser que la DIAN nunca se dé cuenta, pero con un inmueble que sea importante, pues ahí sí podemos llegar a tener problemas. ¿Listo, colegas? Bueno, hasta aquí se acabaron los ejemplos y las ilustraciones de por qué tiene que tener en cuenta usted los criterios tributarios al momento de diligenciar este formato. Ahora sí vamos para el bloque. Entonces, ya decía al principio que tengo un bloque aquí de propiedad, planta y equipo, tengo un bloque de propiedad de inversión y tengo un bloque de activos intangibles. Entonces, presten atención porque ahorita vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Entonces, existe la primera franja que son los datos contables. Toda la franja azul es dato contable. Los datos contables usted los va a tomar de su contabilidad bajo NIF. Bajo NIF, ¿listo? Y luego viene una franja que dice datos fiscales. Los datos fiscales tienen que coincidir con lo que usted declaró en el impuesto de renta, la declaración de renta. Ahora miremos las columnas. Entonces, le piden por separado el costo. Voy a utilizar por aquí. Le piden por separado. Bueno, antes de eso, le dicen que usted comience con el saldo anterior, o sea, el saldo inicial. Usted cuando declara, usted declara el saldo al final del periodo. Pero aquí, en la hoja de activos fijos, le piden que empiece con el saldo inicial. Le van a decir, muéstreme el saldo inicial de la partida, los incrementos, las disminuciones y el saldo final. O sea, esto es una conciliación, colegas. Aquí no se le escapa nada a la DIAN. ¿Por qué razón? Porque usted, el saldo inicial tiene que coincidir con la declaración de renta y con la conciliación fiscal del año pasado. ¿Sí se dan cuenta? Activos fijos tienen absolutamente toda la trazabilidad de la información. Usted puede que haya cometido un error durante el año y todo, pero usted siempre reporta el saldo final de las partidas, ¿no? El saldo final de las partidas. Pero cuando a usted le piden el saldo inicial y usted sabe que tiene que coincidir con la declaración de renta y con la conciliación del año pasado, le piden los movimientos positivos, los movimientos negativos y el saldo final, la DIAN tiene toda la información. ¿Listo? Bueno, ahora sí. Le piden por aparte el costo y los ajustes por revaluaciones. Entonces, ¿por qué le piden eso? Ya lo expliqué en el primer día y en el segundo día. Porque para efectos fiscales, los ajustes por revaluaciones no se deben tener en cuenta. ¿Listo? El efecto por conversión de la moneda funcional es cuando yo tengo que convertir a la moneda funcional peso colombiano un negocio que tengo en el extranjero. Tengo que consolidarlo con la información financiera del país, que tengo aquí, con la información financiera del contribuyente y de lo que tiene en el país. Bueno, incrementos, transferencias y adquisiciones. ¿Por qué habla de transferencias? Bueno, porque yo puedo tener, por ejemplo, en una constructora, un bien que lo tengo en la categoría de inventario porque lo mantengo para la venta, pero tomé la decisión de usarlo para colocar allí unas oficinas. Entonces pasa a ser propiedad, planta y equipo. Eso es una transferencia. Yo tengo que tener en cuenta aquí las transferencias. Ahí sería una transferencia de un activo móvil o un inventario a un activo fijo. Pero las transferencias también se pueden dar entre partidas del mismo activo fijo. Yo puedo, por ejemplo, tener un edificio que es propiedad de inversión, acá, propiedad de inversión, pero tomé la decisión de trasladarlo a propiedad, planta y equipo porque ya no lo voy a arrendar, lo voy a usar. Entonces, los incrementos por transferencias, tengan en cuenta esos dos casos que se pueden presentar. O adquisiciones, que son las compras, ¿listo? Cambios en el valor razonable. Cambios en el valor razonable aplica cuando yo hago mediciones a valor razonable.
esta columna que está aquí, la F, es cuando la revaluación viene con un saldo del periodo anterior, y esta columna H es cuando le hice una nueva medición a valor razonable en el periodo siguiente. O sea, la columna de incrementos y disminuciones son los movimientos del periodo. Disminuciones por transferencias, ya lo expliqué. Cambios en el valor razonable, lo mismo, porque los cambios en valor razonable pueden ser valorizaciones o pueden ser desvalorizaciones. Entonces ahí está. Y luego vienen las depreciaciones acumuladas o amortizaciones, porque si estamos hablando de activos intangibles estaríamos hablando de amortizaciones. Me piden aparte la depreciación sobre el costo y la depreciación aparte por el ajuste de revaluación. Ya saben, colegas, que ni la depreciación sobre el ajuste por revaluación no se tiene en cuenta para efectos fiscales. ¿Listo? Y finalmente una columna del deterioro. Y luego aquí el importe al final del periodo, esto lo llena automáticamente el prevalidador, es lo que hace es sumar. Suma el saldo inicial, más las transferencias, más los incrementos, menos las disminuciones, menos la depreciación acumulada. Eso es lo que hace esa casilla. ¿Listo? Ok. Aquí no voy a reportar el gasto por depreciación. El gasto por depreciación. Ahí estoy reportando es en esta columna que les estoy mostrando. Aquí, a ver, está. Aquí estoy reportando en la depreciación acumulada en las columnas K, L y M. Ahora, en la columna O y P, el prevalidador me va a decir cuál es el saldo en libros. ¿Cuál es el saldo en libros? Y ahora me van a pedir aparte el gasto por depreciación. ¿Sí? No se confundan. Dice, pero ¿por qué el gasto por depreciación está por aparte? Está como que no lo tengo en cuenta en el valor en libros. No, yo sí lo tengo en cuenta porque la depreciación acumulada ya lo incluye. ¿Listo? Así está diseñado el formato. Entonces ese gasto por depreciación también me piden aparte el costo y me piden aparte la depreciación por revaluación. Y el gasto por deterioro de valor. No confundamos el concepto de depreciación con el concepto de deterioro de valor. La depreciación es el reconocimiento por el desgaste natural de un elemento de propiedad, planta y equipo por su uso. ¿Sí? Teniendo en cuenta la vida útil, eso es una depreciación. El gasto por deterioro es cuando pierde valor por un evento determinado que no se puede predecir, porque el deterioro puede suceder en cualquier momento y el deterioro no se debe calcular en función de un porcentaje o en función de las políticas contables como un importe fijo, porque a usted se le puede deteriorar un activo de un momento a otro. La depreciación sí es lineal, sí es sistemática, pero el deterioro no, el deterioro puede pasar en cualquier momento. ¿Listo? Dice Nora, en el concepto por depreciación acumulada se pone el valor del límite permitido. Nora, todavía no he entrado en la parte fiscal porque yo estoy hasta ahora en los datos contables. Lo que estamos mirando hasta aquí es lo que dice el balance de comprobación. ¿Listo? Bueno, hay una última columna que la estaba obviando y es ingresos por recuperación de deterioro. Puede suceder que yo estime un deterioro y que posteriormente el deterioro sea recuperado porque cambiaron las condiciones. Eso puede llegar a suceder. ¿Listo? ¿Cómo podría llegar a suceder? Miren, por ejemplo, yo compro un terreno o una edificación en una zona y resulta que esa zona se la toma la guerrilla o la delincuencia común. Se deteriora el activo inmediatamente. ¿Sí? Se deteriora una propiedad de inversión. Inmediatamente el valor razonable se va para el piso. Entonces yo ahí reconozco un deterioro de valor. Y puede ser que 2 o 3 años después se recupere el orden público en la zona y la propiedad vuelva y se valoriza. Entonces habría una recuperación del deterioro. ¿Sí? Para explicar ese concepto.
Aquí hay unos datos informativos que no van a afectar el cálculo del valor en libros, pero le piden a usted por separado cuál es el valor de los activos adquiridos mediante arrendamiento o leasing. Ojo que si usted adquirió activos por medio de leasing financiero, los tiene que reportar aquí, por eso dice aquí, incluyendo el arrendamiento por leasing. O sea, no vaya a pensar que porque la última columna dice que los activos que fueron adquiridos por arrendamiento, usted los va a dejar de reportar en las otras columnas. No. Usted los reporta en las columnas que ya expliqué y vuelve y los reporta aquí en la columna B, la columna Q. Valor de los activos adquiridos mediante arrendamiento o leasing financiero. Para que la DIAN sepa cuáles usted adquirió por leasing. Desmantelamiento, restauración o rehabilitación. Total acumulado al final del periodo. Entonces, también a la DIAN le interesa saber cuál es la provisión por desmantelamiento. Voy a explicar eso. ¿Listo? Voy a ir a ver si tengo por aquí. Bueno, voy a ir al artículo 69 para explicarles por qué les están pidiendo eso. ¿Listo? Eso no es casualidad. Resulta que vamos a mirar aquí las reglas del costo para la determinación del costo fiscal para los activos fijos. Resulta que la norma internacional me dice en los criterios de medición de propiedad, planta y equipo que todos los costos atribuibles a la adquisición suman como mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Entonces, si yo estoy comprando una antena y yo tuve que pagar por la instalación, eso suma como mayor valor de la propiedad, planta y equipo. Pero también me dice la norma internacional que si yo tengo que desmantelar esa antena al final de la vida útil, entonces los costos estimados de ese desmantelamiento al final de la vida útil, lo que yo voy a tener que invertir para poder desmontar la antena, eso también hace parte del mayor valor del activo, lo tengo que sumar desde la medición inicial y lo tengo que incluir dentro de la base de depreciación. Obviamente eso incrementa el costo y incrementa la depreciación contable. Entonces resulta que para efectos tributarios la regla es así. Para los contribuyentes que están obligados a llevar contabilidad, el costo será el precio de adquisición más los costos directamente atribuibles. Entonces, esa parte, el estatuto tributario sí se lo tomó. ¿Por qué? Porque es obvio. Una instalación, si usted no me permite tomármela como mayor valor para efectos tributarios, como mayor valor del activo, pues se convierte en un gasto deducible. Entonces, pues, digamos que a la DIAN o al Estado le conviene que usted lo suma como un mayor valor del activo y que entonces la deducción sería vía depreciación y entonces se difiere a través de la vida útil del activo y no se toma usted toda la deducción en un periodo. Entonces, esa partecita sí les gustó y se lo incluyeron ahí en el estatuto tributario. Pero luego dice, salvo la estimación inicial de los costos de desmantelamiento. Lo de los costos de desmantelamiento no, eso sí no va. ¿Por qué? Porque yo no los he pagado y eso incrementa la base depreciable y por lo tanto incrementa el gasto por depreciación. Entonces, esa parte sí quedó por fuera. O sea que si usted tiene este caso en una empresa, una persona natural que tenga una empresa, puede ser que usted, la depreciación contable sea más grande que la depreciación o la deducción para efectos fiscales, porque usted para efectos contables sí tiene en cuenta la provisión por desmantelamiento. En cambio, para efectos fiscales no la debe tener en cuenta. Por esa razón es que le piden a usted, dígame aquí cuál es el valor que usted provisionó por desmantelamiento, rehabilitación, restauración del lugar. Y el valor acumulado por la revaluación al final del periodo, que tampoco se tiene en cuenta para efectos fiscales. Si se dan cuenta, colegas, que el diseño del archivo no es casual, todo tiene una razón de ser. Por eso este taller es importante, para que usted conozca los conceptos y sepa por qué le están pidiendo esa información. ¿Listo?
Bueno, ahora, datos fiscales. Los datos fiscales son básicamente los mismos, solo que eliminan algunos que no se tienen en cuenta para efectos fiscales. Comienza también con el saldo al inicio del periodo, incrementos, disminuciones y saldo total al final del periodo. Entonces, aquí para efectos fiscales no se incluyen los ajustes por revaluación. ¿Listo? La depreciación, el neto al final del periodo, el gasto por depreciación, o sea, es exactamente lo mismo, solo que están excluyendo los conceptos que aplican en MIP y no aplican para efectos fiscales. Y los datos informativos son exactamente los mismos. ¿Listo, colegas? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Yo lo voy a hacer y luego ustedes hacen uno. ¿Listo? Preparen el archivo. Vamos a hacer un ejercicio sencillo. Vamos a suponer, vamos a hacer como en la universidad. Yo hago el fácil y le pongo a ustedes el difícil. Un equipo de transporte. Vamos a suponer que la empresa tiene una camioneta de 100 millones de pesos, 100, y la vida útil de esa camioneta, 100 millones de pesos, la vida útil sería de 5 años, ¿sí? Bueno, 5 años es muy poquito, ¿cierto? Vamos a decir que 12 años. Bueno, 10 años para hacerlo fácil, 10 años. O sea que voy a tener que depreciar 10 millones de pesos cada año. Ahora, listo. Estamos en el año número 3, o sea que llevamos 30 millones depreciados. Vamos a ver cómo nos quedaría esto. Equipo de transporte, costo, 100 millones de pesos. Incrementos. No hubo, bueno, aquí yo estoy hablando de una camioneta, pero el archivo está diseñado para reportar los saldos consolidados, ¿no? O sea que si yo digo equipo de transporte, puede ser que tenga ahí 5 camionetas, 2 camiones, 2 motos y todo va ahí. Pero vamos a hacer el ejercicio así como para aprender a utilizar el formato. Incrementos no hubo, disminuciones no hubo, depreciación o amortización acumulada al final del periodo, 30 millones. Entonces, el valor en libros, 70 millones, me debe coincidir con lo que tengo en el balance de comprobación, incluyendo la depreciación acumulada. ¿Listo? Y luego, aquí en esta parte del gasto por depreciación, coloco el gasto del año. En este caso sería 10 millones. ¿Listo? Bueno, vienen los datos informativos. Si se dan cuenta que es mucha sábana, mucho formato, pero cuando uno va a meter los datos ahí, cuando uno lo va a utilizar, pues es sencillo. Entonces, gasto por deterioro no hay, los datos informativos. Ingreso por recuperación de deterioro no hubo. El activo, vamos a hacerlo así. ¿El activo fue adquirido mediante arrendamiento? Sí. Entonces tendría que volver a colocar el valor del activo adquirido por arrendamiento. ¿Cuánto voy a colocar aquí? 70 millones de pesos, que es el valor en libros. ¿Listo? Es el valor en libros. Desmantelamiento no, mayor valor de revaluación no. Y listo. Aquí pues está formulado, automáticamente me pide, creo que en el prevalidador no es así, en el prevalidador solo tiene que llenar. Saldo al comienzo 10, incrementos, disminuciones, subtotal 10, depreciación acumulada en el periodo, en este caso sería 30 millones, pero aquí es donde yo tengo que mirar, el límite que está en el artículo 137 del Estatuto Tributario. ¿Cuánto es el límite para flota y equipo de transporte? Flota y equipo de transporte, 10%. Entonces me puedo tomar todos los 30 millones. El gasto por depreciación, 10. Y listo. Depreciación, aquí está valores adquiridos mediante arrendamiento financiero. Entonces,
Valor total al final del periodo, endeudamiento financiero, 70. Esa parte, permítame. Aquí me lo piden por separado. Valor total al final del periodo, 100. Depreciación acumulada, 30. Valor neto al final, 70. Gasto fiscal por depreciación, 10. Me piden los mismos datos detallados para efectos fiscales. Ahí sí me lo piden detallado acá. Pero esos son informativos. ¿Listo? Informativos del valor de los activos que adquirí mediante arrendamiento financiero. Esta parte es informativa. Fíjense que acá, para efectos contables, no me pidieron todo el detalle. Simplemente me pidieron el valor al final. ¿Listo? Bueno. Colegas, abran el archivo en su computador. Abran el archivo en su computador. ¿Listo? Y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el siguiente ejercicio, colegas. Vamos a hacerlo con la casa de habitación. Todas las personas naturales tienen una casa de habitación. Entonces, colegas, van a hacer el siguiente ejercicio. La persona tiene una casa de habitación de 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. La vida útil de esa casa de habitación estimada es de 100 años, para hacerlo fácil, ¿listo? De 100 años. Y estamos en el año número 10. ¿Listo? ¿Cómo quedaría en la conciliación fiscal reportada? ¿Listo, colegas? Entonces, vamos a hacerlo, ¿listo? Vamos a hacerlo. Bueno, voy a dar unos minutos para que lo piense. Voy a dar unos 5 minutos. Voy a cerrar aquí mi pantalla. 5 minutos, recuerden, colegas. Voy a dejarle aquí. ¿Listo? Recuerden. Casa de habitación. ¿Cómo lo reportarían ustedes? Casa de habitación, donde vive ese contribuyente. Son 200 millones de pesos. 200 millones de pesos. Vida útil. Dije que 100 años. Y vida útil consumida 10 años. ¿Cómo reportarían ustedes? Simplemente para que se familiaricen con él, ¿listo? ¿Cómo lo reportarían para efectos contables y para efectos fiscales? ¿Listo, colegas? ¿Preparados? Escríbanme ahí en el chat. ¿Preparados? Hacemos el ejercicio y lo revisamos y nos vamos a un descanso. Después del descanso, hacemos una actividad didáctica, 10 preguntas de lo más importante que les explicamos. Pero la vida útil fiscal es la misma. Bueno, no sé, Juan Manuel, no sé. Desarróllenlo y ahorita les explico, ¿listo? Desarróllenlo y ahorita les explico. La casa de habitación es donde él vive, ¿sí? Él vive en esa casa. Él tiene el negocio en otro local, ¿no? En la casa de habitación. ¿Cómo lo harían? Colegas, ¿estamos preparados? Les doy 5 minutos y lo resuelven. Y me avisan por el chat cuando lo tengan listo, ¿sí? Me dicen, colegas, ¿sí o no? ¿O lo hago? ¿Lo hago? Irma, por favor, no se tire el ejercicio. Irma, usted es de esos alumnos que a uno les toca sacarlos de clase. Bueno, háganlo de todas maneras. ¿Listo? Háganlo de todas maneras. Listo, colegas. Colegas, ¿ustedes están ahí? No los veo activos. No. Me dice Jaime que ya está listo. ¿Lo hago yo entonces? Bueno, lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer porque los veo ahí como que no están activos. No, como que no están activos, no, es que lo estaban haciendo y ya lo hicieron. María dice que ya lo hizo. Listo. Bueno. Casa de habitación.
200 millones. Vamos a ver. $200 millones. ¿Listo? Bueno, incrementos, transferencias, esto lo vamos a obviar, eso si compré, vendí, tal, etcétera. Depreciación o amortización acumulada al final del periodo. Pregunta, colega, para efectos contables, porque estoy en el bloque contable, ¿usted deprecia esa propiedad, planta y equipo? ¿No? ¿Usted no deprecia en una propiedad, planta y equipo? Bueno, vamos a mirar la NIF, ¿listo? Vamos a mirar la NIF para solucionar ese problema. A ver, voy a mirar la NIF por aquí. No la tenía abierta, pero ya me obligaron a ir a las NIF, porque si les digo, entonces de pronto se ponen a discutir conmigo. Entonces voy a mostrarles las NIF. ¿Listo? Bueno, ahí está la NIF para pymes. NIF para pymes. ¿Cuándo comienza la depreciación? Vamos a ir a la sección 17. Sección 17. Bueno, sección 17, vamos a mirar aquí las depreciaciones. Depreciación. Importe depreciado, Mire, 1720. La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso. Esto es cuando se encuentra en la ubicación y condiciones necesarias para operar. Yo pregunto, ¿él está usando la casa? ¿Sí o no? ¿Está usando la casa? ¿Sí o no? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué no la van a depreciar? No para trabajar, dice Doris. Correcto, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pero en ninguna parte de la NIF para pymes dice que si no es para trabajar o que si no es para generar rentas, no se puede depreciar. Ahí no dice eso. La norma que regula la contabilidad es la NIF. Y la norma NIF dice que si se está usando se debe depreciar. Entonces, estamos en el bloque contable. Usted debe depreciar el activo. Lo debe depreciar. Si es un activo, una propiedad, planta y equipo, lo debe depreciar. Lo está usando para su familia, lo debe depreciar. ¿Sí? Lo que no puede hacer es tomarse la deducción para efectos fiscales, colega. No se puede tomar la deducción tributariamente. Esto es importante tenerlo en cuenta, colega, porque es que nosotros a veces tributarizamos la contabilidad y eso es un error. Este es una propiedad, planta y equipo, lo tengo que depreciar. Bueno, entonces, ¿cuánto lo tengo que depreciar? Dije que eran 100 años, ¿no? Entonces, dividido en 100 por 10 años, ¿no? Lo tengo que depreciar. Usted no puede presentar ahí 200 en su contabilidad. Tendría que presentar 180. Y el gasto por depreciación del año, ¿cuánto es el gasto por depreciación del año? 2 millones, ¿no? Dividido 100, 2 millones. Usted lo tiene que presentar ahí en su bloque contable, la depreciación normal. Ahora, para efectos fiscales es otro tema. Entonces, ahí para efectos fiscales, yo tengo que reportar el activo porque eso hace parte del patrimonio de ese contribuyente, pero no lo puede depreciar. ¿Listo? Ya va a tener una diferencia. Y a ver si recuerdan, ¿qué tipo de diferencia es esa? La diferencia por la medición del activo, ¿qué tipo de diferencia es? Muy bien. Permanente.
¿Genera impuesto diferido? ¿Genera impuesto diferido? No genera impuesto diferido. Bueno, muy bien. Listo, colega. Faltan 10 para las 8. Vamos a mirar, vamos a dejarlo hasta ahí y vamos a mirar qué preguntas tienen, colegas. Hemos terminado la última hoja editable del formato de conciliación fiscal. Tengo una dinámica para después del descanso, o sea, vamos a tomarnos un descanso de unos 15 minutos, 15, 20 minuticos, luego llegamos, les vamos a hacer un quiz. El quiz son 10 preguntas claves de todo lo que les enseñamos, ustedes van a participar y después miro los resultados y dependiendo de cómo les haya ido en el quiz, pues entonces les explicaré dónde fallaron y por qué fallaron, ¿listo? Entonces, hemos terminado ya el formato de conciliación fiscal. Ya explicamos todas las hojas. Explicamos la carátula el primer día, la hoja del patrimonio el primer día, la renta líquida el segundo día, el impuesto diferido en el segundo día y este que es el tercer día, la hoja de ingreso y facturación y activos fijos. ¿Listo? Voy a mirar qué preguntas tienen ustedes por aquí. A ver. No veo preguntas en el panel y en el chat. Que todas fueron resueltas. Colega, ¿nos vamos al break entonces? Nos vamos al break. Pero dice que de la forma prevista por la gerencia. Ah, bueno, Olga está bien, excelente. Dice, ok, bien, excelente el análisis de Olga. Dice, no, pero es que ahí dice... en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Listo. Entonces, yo soy persona natural Raúl Camacho y yo tengo un supermercado, pero también tengo una casa que es donde duermo y donde vivo con mi familia. El gerente pues soy yo, ¿sí o no? El que toma las decisiones. Y yo compro la casa de habitación, está dentro de mi patrimonio. Ahora, ¿cuál es el uso de la casa? ¿Cuál es el uso previsto que yo como gerente de la empresa tengo para la casa? Pues usarla como casa de habitación. ¿Ok? Entonces, ahí no dice, se debe depreciar cuando la gerencia decida que se usa en la actividad productora de renta o en la generación de ingresos, ¿no? Sencillamente dice que cuando el activo se encuentra en condiciones de ser usado, como la gerencia espera usarlo, una casa de habitación, pues yo espero usarla, pues viviendo en ella, ahí comienza la depreciación. Entonces, es importante, hicimos el ejercicio con casas, pero es que las empresas a veces compran carros y los carros los utilizan para la familia o para cualquier otro tipo de cosas. Entonces, todo elemento que no esté participando directamente de la actividad productora de renta, si es una propiedad, planta y equipo, se deprecia, pero no se toma la deducción. ¿Listo? Bueno, Nubia Pavón me habla, dice, o sea que si la casa, bueno, hay otros beneficios, pero ya no vamos a entrar en ello, ¿sí? Nubia, no vamos a entrar en ello. Hay unos beneficios por los intereses, cuando usted compra una casa a crédito, ya los intereses hay un beneficio tributario, pero digamos que no es el contexto en el que estamos trabajando, ya sería otro escenario. Los beneficios tributarios que se derivan por la compra de una casa, por los intereses pagados, que es otra cosa, ¿listo? Aquí estamos hablando de la depreciación. Y si el negocio funciona en la casa de habitación, ¿por qué son tan creativos? Olga, bueno, está bien, listo. El negocio funciona en la casa de habitación. Entonces, yo lo que diría es que tendría que hacer un prorrateo de cuánto espacio está utilizando usted para vivir y cuánto espacio está utilizando usted para el negocio como tal. Y creo que es lo que haría un auditor de la DIAN sensato. ¿Listo? Eso en la práctica pues es complicado, pero bueno. Reajuste fiscal de la propiedad de la casa de habitación, ¿dónde se lleva?
Ah, muy buena pregunta. El reajuste fiscal. El reajuste fiscal, colega, hace parte del costo fiscal del activo en el bloque de los saldos fiscales. Recuerden que el reajuste fiscal no lo voy a tener en cuenta para efectos de la depreciación, ¿no? Solamente para aumentar el costo fiscal. En la columna fiscal, el costo fiscal como tal, ahí usted va a tener en cuenta el costo ajustado o reajustado. David dice, o sea que si la casa de habitación la persona natural la usa para vivir, ¿se deprecia pero no se toma? Sí, eso es lo que estamos diciendo, David. Se deprecia contablemente, pero no se toma la deducción. Bueno, creo que ya resolví las dudas. Colegas, vámonos a un descanso. Vámonos a un descanso. Faltan 5 para las 8. Vamos a un descanso de 15 minutos. ¿Listo, colegas? ¿Cómo vamos hasta ahí, colegas? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Les parece útil toda la información que les compartimos? Para nosotros es muy importante su opinión. ¿Vamos bien? Bien, entonces, listo. Tratamos de llevar un buen ritmo, un ritmo sano. Entonces, quiero colocar en la pantalla por aquí el compromiso. Miren, colegas. El compromiso adquirido con ustedes, siempre hacemos esto para que ustedes puedan confirmar que lo que les prometemos se lo cumplimos y siempre damos valor agregado. Esta es la imagen de la publicidad del taller de conciliación fiscal. Teníamos 5 puntos, que era obligados y otros aspectos generales, la estructura del formato, el sistema de control de diferencias, la clasificación de las diferencias y los errores recurrentes que se lo fuimos explicando en el camino y cómo evitarlo. Ahora, desarrollamos esta temática. Obligados y otros aspectos generales, estructura del formato 2517, la hoja 1, la 2, la 3, la 4, la clasificación de las diferencias, la hoja 5 y la hoja 6. Hemos cumplido, colegas, con toda la programación. Nos queda todavía una hora. ¿Qué vamos a hacer en esa hora? Pues primero descansar unos 15 o 20 minuticos y en los siguientes 10 minutos o 15 minutos vamos a hacer un quiz y luego explicamos si hay fallas o hay dudas en cuanto a las preguntas, las vamos a explicar. ¿Listo? Bueno, vámonos entonces para un descanso. Voy a dejar esto por aquí y nos vemos en unos 15 minutos, colegas. No se vayan a desconectar, ¿no? Lo que viene a continuación es interesante. Nos vemos ahorita. Colegas, bueno, díganme por ahí, por el chat, si estamos listos. Tomar una agüita. Bueno, colegas, muy bien, excelente. Colegas, vamos a hacer una actividad. ¿Listo? Les voy a hacer 10 preguntas, pero con un programita por aquí chévere. Y lo voy a poner por acá en la pantalla. No, pero voy a hacerles el quiz. Son 10 preguntas que tienen que ver con todo lo que les explicamos en estos 3 días. Y vamos a ver cómo nos va. A mí también, ¿no? Porque si les va bien a ustedes, porque a mí me fue bien. Vamos a mirar aquí, conciliación fiscal. Colegas, es muy simple. Son 10 preguntas. ¿Qué preguntas teníamos por aquí? Esta dice. Una cuenta por pagar a socios o accionistas originada en un préstamo en dinero sin intereses a la sociedad origina el reconocimiento tributario de intereses presuntos. Verdadero, ¿sí o no? Verdadero. ¿Ok? 17 jugadores contestaron verdadero. Muy bien, excelente. Vamos a mirar la otra. Dice, esta no estaba fácil. Esta no estaba fácil. Esta era una de las que había que pensar un poquito. Si el costo de una máquina es de 7,000 y la vida útil contable es de 7 años. La primera opción, la depreciación contable anual es de 1,000 y se puede tomar como deducción la totalidad del gasto.
en virtud del artículo 137, no porque la máquina se deprecia al 10%. Ese fue uno de los ejercicios que hicimos en el taller. Entonces, el 10% es el límite. Y ahí en las otras preguntas también le decía lo del 10% como para recordarle, ¿listo? Bueno, la depreciación contable anual es solo de 700, no porque contablemente 7.000 dividido en 7, o sea que la segunda opción queda descartada y la tercera también. La opción correcta era la cuarta. Deprecia 1.000, pero solo se toma 700 por el límite fiscal. Muy bien, felicitaciones a los 10 jugadores que respondieron correctamente. ¿Un activo intangible sin vida útil definida se puede amortizar para efectos fiscales? La respuesta es no, no se puede amortizar, o sea que falso. 14 jugadores contestaron correctamente. Cuarta pregunta, la empresa compró en 10 millones de pesos un activo intangible que representa el derecho a usar una licencia por 2 años. Esta también había que pensarla, ¿listo? Esta estuvo bastante exigente, solo 9 contestaron correctamente. Y la respuesta es que para efectos contables, recuerden colegas que tenemos que tener los criterios contables claros y los criterios tributarios también, y que no debemos llevar los criterios tributarios a lo contable. Si la empresa compró en 10 millones la licencia y tiene 2 años para usarla, pues va a amortizar contablemente 5 millones por año, porque esa es la licencia, esa es la vida útil de la licencia, son 2 años, pues va a amortizar 5 millones, pero para efectos tributarios solo se puede tomar el 20% anual, o sea, B y C. ¿Listo? B y C. Eso también lo mencionamos el día 1, cuando estábamos viendo el ESFA, el estado de situación financiera. Una edificación que se mantiene en arrendamiento es una propiedad de inversión. Verdadero. Las propiedades de inversión se miden a valor razonable. Verdadero. Sin embargo, los ajustes por diferencia en valor razonable no tienen afectación fiscal. Esta estaba fácil. Listo, esa la repetimos muchísimo. 17 jugadores respondieron bien. Las pérdidas por deterioro parcial del inventario son deducibles en renta. Eso es falso. Las pérdidas por deterioro total no son deducibles. Eso es falso, es al revés. Las pérdidas por deterioro parcial no son deducibles, pero las pérdidas por deterioro total sí son deducibles. 13 contestaron bien. Todas las personas naturales declarantes de renta deben elaborar la conciliación fiscal. Todas las personas declarantes de renta. ¿Qué faltaba ahí, colega? Escríbame en el chat. No todas las personas naturales declarantes de renta presentan la conciliación fiscal. ¿Faltó algo? A ver, ¿quién me dice? Ajá, que sean obligados a llevar contabilidad. Esta era una de las preguntas que había que pensarla. Había que pensarla. No todas las personas declarantes, tiene que ser declarantes y que estén obligados a llevar contabilidad o que la lleven voluntariamente. Muy bien. Las personas naturales declarantes de renta obligados a llevar contabilidad y que superen 45.000 UETs están obligados a presentar en la plataforma de la DIAN la conciliación fiscal en el formato 2517. Esta fue la en la que mejor le fue. Todos menos 1 respondieron correctamente. Bueno, muy bien. 9. Una diferencia temporaria. Esta sí quedó clarísima, ¿cierto? El segundo día hicimos bastantes ejercicios. Una diferencia temporaria es aquella que surge de la medición de activos y pasivos por diferencias en criterios entre las NIF y las normas fiscales y que adicionalmente se compensan en el futuro afectando el impuesto de renta. 18 jugadores, excelente. Quedó claro el tema de las diferencias temporales. Y la última, colegas. Les envío una cascadita y se comieron la cascadita. Los impuestos diferidos surgen de las diferencias temporales. ¿Eso es falso o verdadero? Temporarias. Acuérdense que las temporales
Las temporales son las contrapartidas que van en el gasto, en el ingreso. Las temporarias son las diferencias que surgen de la medición de activos y pasivos, y esas son las que generan el impuesto diferido. Esa fue la única cascarita que les puse, ¿no? Se van a poner bravos conmigo. Miren, diferencias temporarias, ¿listo? No temporales. Bueno, colegas, les cuento que pasé un rato muy agradable con ustedes. Pasamos 3 noches aquí compartiendo conocimiento con ustedes, aprendiendo también de sus preguntas. Hemos culminado nuestro taller de conciliación fiscal y espero que haya sido de utilidad. Bueno, este es el de impuesto diferido. El taller de conciliación fiscal, vimos todas las hojas, resolvimos las preguntas y esperamos sinceramente haber podido aportarles un poquito más a su desarrollo profesional. Dios los bendiga, nos estamos viendo en el camino. Recuerde, colega, que usted hace parte de un grupo de estudio. No se desconecte de Growing Consultores Financieros, porque Growing Consultores Financieros es un grupo de estudio. Growing, entrénate en mí. Todas las semanas tenemos charla gratuita, todas las semanas. Y cuando a usted le interese profundizar, pues usted adquiere uno de nuestros cursos de profundización. Y si no adquiere el curso de profundización, de todas maneras tiene derecho a las charlas gratuitas. ¿Listo? Así que no se desconecte. Un abrazo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.